Hola a todos, sean de nuevo bienvenidos a su canal HS Fix. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. El día de hoy vamos a hablar sobre nitro. Así que sin más, acompáñenme. ¿Qué es el nitro? ¿Qué es el óxido nitroso? ¿Qué hay dentro de esa botella que nos ayuda a sacar más potencia, más fuerza, más poder hacia nuestro motor? El día de hoy vamos a responder las preguntas más comunes y vas a saber muy bien cómo funciona este sistema, el sistema de nitro. Así que empecemos. Lo primero que tenemos que saber es que evidentemente nuestro motor funciona con una combinación de oxígeno y combustible. ¿Qué sucede? En videos anteriores vimos el supercargador y el turbocompresor, que son maneras físicas de meter más aire, de inducir más aire dentro de nuestro motor y de esta manera conseguir más potencia. Porque al poder meter más aire, nosotros podemos meter más combustible y tener una explosión aún mayor. Y de esta manera sacar más poder. Pero existe una manera también química de atacar a nuestro motor. ¿A qué me refiero con química? Existe una manera de atacar al motor a través de golpes de oxígeno o golpes de nitro. Pero ¿qué es el nitro? ¿Qué hay dentro de esa botella? En el aire que nosotros respiramos está compuesto mayormente de nitrógeno, oxígeno y un 1% de una mezcla de otros gases. Pero ¿qué sucede? Dentro de la botella de nitro hay 2 partes de nitrógeno y una de oxígeno. Hay más cantidad de oxígeno dentro de la botella. Pero si hay más cantidad de oxígeno dentro de la botella, ¿por qué no simplemente poner oxígeno puro dentro de la botella? Bien pensado, Woody. Muy simple. Acuérdense que nosotros al meter el shot de nitro, al inducir el nitro dentro de nuestra cámara de combustión, el nitrógeno se separa del oxígeno porque el oxígeno va a ser quemado por el combustible. Pero el nitrógeno va a cumplir otra función que es enfriar, bajar la temperatura de nuestra cámara de combustión. Que esto es muy importante porque si solamente le inyectáramos oxígeno junto al combustible fundiríamos el motor. Tendríamos una gran explosión y de eso no lo podríamos controlar dentro de nuestra cámara. Por eso es que se usa una combinación de nitrógeno y oxígeno. Una de las preguntas también más comunes es, ¿pero entonces la botella de nitro es volátil? No, la botella de nitro en sí el contenido no es volátil. El nitrógeno con el oxígeno no es volátil. ¿Qué sucede? Si se inicia un fuego o si hay un fuego circundante, evidentemente el oxígeno que está dentro de esa botella va a tender a reaccionar con ese fuego. Y podría ocurrir una explosión mucho mayor. Pero de por sí el nitrógeno y el oxígeno son inofensivos si no están en presencia de una llama o de un incendio. Vamos a hablar de la botella. La botella de nitro. ¿Cuánto carga esa botella de nitro? La botella de nitro carga aproximadamente entre 1000 psi o lo que sería igual a 71 bares de presión. ¿De acuerdo? Evidentemente eso está bajo mucha presión. ¿Por qué está bajo mucha presión? Porque nosotros queremos mantener la combinación de nitrógeno y oxígeno en estado líquido y para eso nosotros necesitamos mucha presión. Evidentemente cuando nosotros vamos dándole golpes de nitro o vamos usando el nitro, esa presión va a tender a bajar. Al salirse esa combinación química, va a bajar la presión dentro de la botella. La botella de por sí, ya dentro de la botella hay una caña o un tubo que va desde el medio hasta la parte del fondo para chupar, para agarrar la mayor cantidad de nitro en estado líquido desde el fondo de la botella. Por eso es que siempre vemos las botellas colocadas de cierta manera, en cierto ángulo. Si no tuviese esta caña, te lo especifica cada fabricante, tendríamos que poner la botella boca arriba para poder absorber la mayor cantidad de la combinación de nitro en estado líquido. Pero ¿qué sucede? Como ya les dije, entre más lo usemos, más va a bajar esa presión. Para esto se venden unas mantas térmicas. ¿Cuál es la función de la manta térmica? Calentar la botella. Al calentar un poquito la botella, al elevar la temperatura, va a tender a elevar también la presión. Por lo tanto, cada shot de nitro tratamos de que sea lo más constante posible. Luego de la botella, saliendo de la botella que también tiene una válvula de seguridad, que es la que siempre vemos que se abre o es la que se debería abrir solamente cuando se va a usar, tenemos el solenoide. El solenoide simplemente va conectado al botón
o a la computadora cuando nosotros querramos activar el nitro. Nosotros activamos ese botón y el solenoide se va a abrir y va a dejar escapar o va a dejar pasar el nitro hacia la admisión. Es importante saber que los shots de nitro se hacen en la admisión. Después de ese solenoide tenemos lo que se llama fogger o el inyector de nitro, pero este tiene su nombre determinado que se llama fogger. El fogger, su función es crear una niebla, es que una vez que llegue ahí el óxido nitroso, se cree una niebla para que se pueda combinar bien con el aire que entre. Ya que vamos a hablar del fogger, vamos a hablar de los dos tipos de inyección de nitro que hay. Está la inyección húmeda, que es la más común. ¿En qué se basa la inyección húmeda? La inyección húmeda, en el mismo fogger hay una conexión también con otro solenoide aparte para combustible. Recuérdense que el motor funciona con una combinación de aire y combustible, pero tiene que ser en una mezcla estoquiométrica. Para tener esta mezcla estoquiométrica, si nosotros estamos metiendo más aire a través del nitro, necesitamos más combustible. Si nuestra computadora no está preparada, la manera más simple es, al lado del fogger o en el mismo fogger, es tener una conexión de combustible junto al fogger. Cuestión de que cuando yo presione la botella, se abre el solenoide de nitro, se abre el solenoide de combustible y entre a través de la admisión esta combinación, para que en esta niebla que se estaba abriendo en el fogger ya haya esta combinación de aire y combustible. Luego existe la que se llama inyección seca, que es simplemente en el fogger va a haber óxido nitroso, pero esto requiere una preparación más grande para nuestro motor, incluso que la computadora ya sepa cuándo viene esa inyección de nitro para ella abrir más el inyector o tenerlo abierto más tiempo y de esta manera conseguir esta combinación. Pero la más común es la tipo húmeda. Perfecto, entonces ya sabemos que de la botella de nitro, que ya de por sí tiene su propia ingeniería de la botella, venimos al solenoide y el solenoide va al fogger. Pero, ¿qué es lo que nos determina cuánta potencia nos va a dar? ¿Cuánto va a ser el poder que va a tener este shot de nitro que yo le voy a dar a mi motor? El fogger ya viene con unas boquillas precalibradas por el fabricante. Y estas boquillas precalibradas nos van a decir si nos va a meter 30, 40, 60, 80 o 100 caballos. ¿Qué sucede? Si yo quiero meterle por lo menos más de 100 caballos, tendría que hacer algo que se llama etapas. Quiere decir que yo pondría la primera etapa que me correría 90 caballos de fuerza y después activaría una segunda etapa con otro fogger, tendría dos fogger, uno para la primera etapa y otro para la segunda, que me daría la cantidad de caballos que yo desee para mi segunda etapa. Evidentemente el número de fogger depende de cuánta potencia tú le quieres sacar a tu vehículo y dependiendo también de cómo estén calibrados cada uno de los fogger. Pero es importante que sepas que a partir de los 90 caballos de fuerza se utiliza 90, 100 caballos de fuerza, se utilizan dos fogger o se utiliza por etapas. De acuerdo, entonces ya sabemos qué es la botella de nitro, ya sabemos cuál es el contenido, ya sabemos qué es el solenoide, sabemos qué es el fogger, pero nosotros también cuando se está usando el nitro, nosotros vemos que de repente desperdician un poco de nitro en el aire. Se abre una válvula de nitro en cualquier momento o antes de que usarlo vemos que los competidores o que los autos botan un poco hacia el ambiente. ¿Qué es esto? Esto se llama válvula de purga. ¿Qué es lo que queremos? En la misma línea donde nosotros tenemos la línea de nitro, antes de la válvula inyectora tenemos algo que se llama válvula de purga. Esta válvula, la función es simplemente abrirse y dispararse hacia el ambiente, hacia donde nosotros querramos. En los autos turbo se utiliza hacia el intercooler o en los supercargadores se utiliza hacia los intercoolers para justamente bajar un poco para bajar la temperatura del aire. Pero eso ya es otro tema. ¿Qué sucede? Esta válvula lo que va a hacer es dejar escapar un poco de aire y un poco de nitro para purgar, para sacar todo el aire que haya dentro del sistema. ¿Pero por qué habría aire dentro del sistema? Cada vez que nosotros cerramos la botella o cambiamos la botella, automáticamente se mete aire a nuestro sistema y nosotros no queremos ningún tipo de aire contaminante dentro de este sistema porque queremos que el shot de nitro sea lo más preciso posible, que tenga su mezcla de aire y de combustible que ya nosotros habríamos
preseteado o que nosotros ya habíamos configurado antes de usarlo. Para eso se usa la válvula de purga. Y ahora, ¿en qué momento yo utilizo el nitro? ¿Cuándo yo utilizo el nitro? Yo puedo prender mi auto y de una vez usar el nitro, presionar el botón de nitro. Sí y no. La función del nitro es darnos un golpe de poder. Por lo tanto, nosotros tenemos que cumplir ciertas condiciones para usar la válvula de nitro. Por ejemplo, que el motor pase de las 3.500 a 4.000 RPM y que el acelerador esté al 100%, quiere decir acelerador a fondo. Porque queremos que entre la mayor cantidad de esta combinación, que no haya contraexplosiones, quiere decir que no haya una explosión hacia el lado contrario, hacia el lado de la admisión. Queremos que el aire sea completamente absorbido por el motor. También lo que buscamos es que a partir de esas RPM el timing se empiece a retrasar, el timing del motor. ¿Para qué? Para tratar de no hacer knock o para tratar de no malograr nuestro motor. Estas son las condiciones que se deberían tomar en cuenta para nosotros usar un nitro en nuestro vehículo. Ahora, yo tengo cualquier vehículo, ¿yo puedo usar nitro? Sí, tú puedes usar nitro siempre y cuando cumplas con ciertas especificaciones. Por ejemplo, no te pases del caballaje que tus bielas soportan y que tengas una buena instalación de nitro. Tampoco es recomendable usar shot de nitros a cada rato porque las bielas y los componentes originales de nuestro motor se dañarían con el tiempo. Pero evidentemente cualquier persona podría montar un equipo de nitro dentro de su vehículo. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse, regalarme un like y escribirme un comentario. Saben que se los voy a responder a la brevedad posible. Muchas gracias por ver este video y nos vemos la próxima.